Bueno. Díganme si lo ven. No, no Sí, lo veo. yo Sí, sí. yo sí lo veo. ¿Ahí ven? Si en algún No, yo no momento lo se veo. les Yo tendrás sí lo veo. mala. A ver, ¿quiénes lo ven? Yo. Yo también y Debo también. Bueno, entonces, Mario, ¿vos tenés algún problema con la conexión? No, lo que pasa es que capaz que porque estoy desde el celular. No importa, de última, si queda grabado, después lo veo de vuelta. Dale. Si se les queda tildado, me avisan, porque a veces pasa eso, que se Ah, tilda, capaz así Mario tenés que... fijada la pantalla de Eliana y no te No, me parece abre que está fijada la la nueva mía. A ver. pantalla que compartió. Ah, ahí está, ahí la veo. Tenés razón, Mati. Tenía fijada la mía. Gracias. Bueno, ese señor es Tomás Moro, ¿sí? A medida que quieran hacerme algún comentario de lo que se acuerden, que vieron en Teoría 1, como dijo Mario el otro día, Tomás Moore, o Tomás Moro en español, o Santo Tomás para la Iglesia Católica, ¿sí? Y también tuve una discusión con la Iglesia Anglicana que ahora vamos a ver porque Moro era católico y se niega digamos, a la separación de la corona británica a partir de Enrique VIII y su matrimonio con Ana Bolena de la Iglesia Católica. Por eso termina decapitado, ¿sí? Al revés que Maquiavelo, su familia no era ilustre, pero sí honorable, ¿sí? No era una familia noble venida a menos. Eliana, Sí, ahí dice Debo que está en la diapositiva 15. no te puedo creer. Bueno, esperá. Si yo lo pongo así, ¿la ves, Débora? Ahí está en la 1. En la 3 está ahí. Bueno, vamos a dejarla así. ¿Saben cuál es el problema? Cuando la pongo como presentación con diapositivas. Me parece No sé bien. por qué. Bueno, ahí se los pongo así y eso es lo más que lo puedo agrandar, ¿eh? Entonces, nace en 1477 o 78. Tuvo la posibilidad de ser pupilo de Juan Morton, que era un cardenal, ¿sí? Y arzobispo de Canterbury, desde los 12 años, es decir, entró a ser formado y educado por Morton, que era un intelectual de la Iglesia Católica, ¿sí? En 1492 ingresa a Oxford a estudiar, tiene primero un lapso en el que estudia teología, letras, tiene así como que pasa de una cosa a la otra y en 1494 empieza a estudiar leyes. El padre de Moro era abogado y se gradúa. ¿Sí? El padre de Moro era abogado y también... ¿Pasa algo? ¿No? Ah, bueno. ¿De esto se acuerdan? ¿De haberlo visto en Teoría 1? La vida de Moro. Es decir, tiene una vida completamente diferente a la de Maquiavelo, ¿no? Sí, Miren yo no una me cosa, acuerdo, pero. No me acuerdo, digamos, pero bueno, o sea, pasó mucho tiempo también. Bueno, se recibe en 1501. Yo sé que Daniel se recibe en 1501 y se mete 3 años hasta 1504 en un monasterio. De ello es ese símbolo que se ve, que se llama La Cartuja, o se llamaba La Cartuja en Londres, para dedicarse a la devoción y la oración. Finalmente resuelve salir al mundo y a los 27 años se incorpora al Parlamento como miembro. Y al igual que antes su padre, termina recibiendo esos títulos de Knight y Sir, tipo de nobleza baja, digamos, que eran concedidos por la monarquía, ¿sí? No eran hereditarios, sino Knight es caballero y Sir es señor. El de Knight es un título que tiene más que ver con las armas y el de Sir es un título que tiene más que ver con la actividad parlamentaria. Piensen que cuando él se incorpora al Parlamento, miren el año, ¿sí? En que se incorpora al Parlamento, en 1500 y pico, me cambié de diapositiva sin querer, él se incorpora al Parlamento, ya está Gran Bretaña en la movida en que
Las cortes dejan de ser cortes para pasar a ser anillos parlamentarios, ¿sí? Lo que vamos a llamar la Cámara de los Lores, y muy rápidamente se empieza a conformar la Cámara de los Comunes, ¿sí? A partir del acuerdo justamente entre la monarquía británica y la burguesía británica, o la alta burguesía británica, que es el modo en el que Gran Bretaña sale de la monarquía absoluta. Entonces, en 1510 es designado under sheriff, es decir, el segundo sheriff de Londres y miembro de la Comisión de Paz. Edita en Lovaina en 1516 por primera vez Utopía, que es el libro de Moro del que vamos a hablar y el que nos ha pasado la historia, porque el resto de sus escritos o tienen un carácter muy religioso o tienen que ver con la diplomacia y demás, ¿sí? Entra en 1517 como speaker al Consejo de Estado, muy rápidamente, en 7 años, y al Consejo Privado del Rey. Un speaker era un miembro del Parlamento, ¿sí? El que hablaba, el que opinaba, ¿sí? El que expresaba, el que llevaba la voz, ¿sí? Speak es hablar en inglés, como ustedes sabrán, ¿sí? Es decir, uno podría decir el miembro informante ante el Consejo de Estado. Entonces, en 1523 ya va a la Cámara de los Comunes, con la Cámara de los Comunes ya funcionando como el segundo anillo parlamentario alrededor de la monarquía británica, participa en diversas misiones diplomáticas y termina siendo canciller, es decir, Moro, al igual que Maquiavelo, tiene altas dignidades dentro del lo que podríamos decir la organización de la estructura burocrática del Estado británico en este caso. En 1533 se casa Enrique VIII con Ana Bolena, ¿se acuerdan? Enrique VIII estaba casado con una princesa española con la que había tenido una hija. Como no tiene hijos varones, la repudia. Ahí hay todo un conflicto con Roma, con el papado, porque, bueno, no olvidar que la corona española eran los reyes católicos y en una alianza profunda y directa con el papado y con la Iglesia Católica. Bueno, Enrique VIII pide la anulación del matrimonio, se la terminan dando, ¿sí? Moro, no muy conforme, de alguna manera lleva adelante en su calidad de canciller las tratativas. Pero ya cuando en 1533 Enrique VIII se casa con Ana Bolena, Moro, es decir, declina la invitación, lo que es una afrenta al monarca, ¿sí? Declina la invitación al matrimonio, no participa del matrimonio, rechaza a Ana Bolena. Tienen que tener claro que justamente los Bolena eran de la nobleza baja, esa que en Gran Bretaña ocupa el lugar de una burguesía pujante, ¿sí? Es decir, que de alguna manera ese matrimonio, así, entendiendo que las alianzas entre los estados se daban en principio por matrimonio, ¿sí? Primero Enrique VIII en su alianza con la corona española se había casado con esa princesa española que en realidad había sido primero la mujer de su hermano muerto. La corona decide cuando muere el hermano de Enrique VIII que Enrique VIII también se case con ella, en fin. Se llamaba Catalina, tiene una hija llamada María, pero bueno, después cuando el papado le acepta que se separe, que en realidad la anulación del matrimonio, se casa con Ana Bolena. Eso lo lleva, que es con quien tiene a Elizabeth I o Isabel I, ¿sí? Entonces termina renunciando al cargo Moro porque tiene claro que quedó en falsa escuadra. En 1534 se firma el Acta de Supremacía. ¿De esto se acuerdan de lo que es? El Acta de Supremacía es la que determina que el rey, el monarca, es la única cabeza de la Iglesia en Inglaterra. Es decir, es lo que va a determinar la división para siempre de Inglaterra de Roma, del papado. Y además la creación de la Iglesia anglicana, en la que el monarca va a ocupar el lugar de tanto del poder público, del poder terrenal, como la cabeza del poder religioso, ¿sí? Entonces,
El acta de supremacía es el segundo acto de rebeldía de Moro, que se niega a prestarle juramento. Entonces termina en la Torre de Londres encarcelado, lugar al que va a ir a parar Ana Bolena al tiempo también, ¿sí? Cuando Enrique VIII la acuse de traición, porque ya a esa altura había nacido Elizabeth, no tenía hijos varones y entra otra vez en la misma situación, que quería un varón para que lo heredara, cosa que consigue recién en un matrimonio siguiente. Entonces lo encarcelan en la Torre de Londres en el marco de la ley de traiciones, es decir, de aquellos traidores al Estado, a la figura del monarca, a la religión de Gran Bretaña, y termina decapitado el 6 de julio de 1535, en un juicio que fue verdaderamente casi nada una burla, ¿sí? Esto sería, en 4 trazos, la vida de Moro. No hay que olvidar que Moro pasa por todas estas situaciones y termina siendo, en el siglo XIX, primero beatificado y a principios del siglo XX santificado por la Iglesia Católica. Sí, es un santo dentro del santoral, Thomas More. Entonces, el texto que nosotros vamos a ver, les pregunto, ¿lo vieron en Teoría 1, Utopía? Sí. Yo no vi nunca a Tomás Moro, ninguna de las teorías, profe. ¿Quién sos la que habla? Flavia. ¿Nunca viste en Teoría 1 Tomás Moro? Re lindo el No, texto. ni en la 1, ni en la 2, ni en la 3. Bueno, vas a tener que leer, es un texto muy fácil, se lee muy rápido y ahora vamos a ver que es como una novela, digamos, ¿sí? Esto que ven acá, Utopía Insulae Fibra, es, digamos, una copia de la primera edición, esto que ven acá, porque en realidad Utopía falsamente, digamos, está disfrazada por Moro del libro de viajes, ¿sí? Y Lodeo se supone que viaja con Américo Vespucio a lo que todavía no es América, todavía no tiene el nombre, y va a recibir el nombre de Américo Vespucio, y descubre esta isla, la coloniza, la investiga, en fin, sin colonizarla en realidad, porque según lo que dice Utopía, Lodeo vuelve maravillado de lo avanzada que es esa sociedad de corte platónico. Y esto sí lo han visto porque no solo lo vieron en Teoría 1, sino conmigo. Entonces, composición de Anemolio sobre la isla de Utopía. No es que quiera que aprendan poesía, pero acá hay una serie de pautas de lo que Moro pretende, ¿sí? Anemolio se supone que es el que le escribe la poesía a ese territorio. Utopía era mi nombre, es decir, un lugar a donde nadie se dirige, un lugar inexistente, un lugar que estaba fuera de los radares de los seres humanos. A nadie le importaba, no era un sitio a donde nadie le interesara llegar. Compárome con la República de Platón, lo que estuvimos viendo la semana pasada, ¿sí? La idea de esa república aristocrática, en realidad, de Platón. Más que una república aristocrática, directamente un gobierno aristocrático, ¿sí? Aunque soy quizás en este campo vencedora, en el campo de la existencia de la República de Platón, porque ella era solo un mito en prosa. Piensen que en realidad está poniendo en el lugar de mito a la República de Platón, que para Platón se suponía que era una descripción, una creación racional, ¿no? Pero la vuelve al lugar de mito, ¿no? A esa lucha entre el mitos y el relato racional, que se supone que se da el quiebre a partir de Sócrates, Platón y Aristóteles, sobre todo los postsocráticos, el abandono definitivo del mito en el pensamiento griego. Porque ella era solo un mito en prosa, pero sobre lo que él escribió, porque ella era solo un mito, discúlpenme que me estaban pasando algo, porque ella era solo un mito en prosa, pero sobre lo que él escribió, es decir, sobre aquella descripción supuestamente mítica de Platón,
yo soy ahora, yo sí existo. Yo soy una verdad, yo tengo la posibilidad de materializarme, de que esta idea pase a ser algo con existencia real. En hombres, sobre lo que él escribió, yo soy ahora, en hombres, riqueza y ley consolidada, es decir, me manejo, estoy dentro del manejo económico del mundo, piensen que estamos ahí, acá sí estamos hablando del inicio de la era de los viajes, los intercambios, la llevada de riquezas hacia las metrópolis desde los territorios de ultramar, y ley consolidada, es decir, sí rige la ley. Les marco todo esto para lo que vamos a ver en un momento. Acá sí rige la ley. Un lugar a donde todo hombre sabio se encamina. Bueno, y hasta ahí llegamos, ¿sí? Es decir, ya no soy más un lugar a donde nadie iba, ahora todo hombre que sea sabio, es decir, todo hombre que cumpla con las características del filósofo, del sabio, del hombre sabio de Platón, va a querer vivir como se vive en Utopía y formar parte de ese lugar, de ese espacio. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir utopía? Es un neologismo grecolatino, es decir, el término lo crea Tomás Moro, esto se lo reconoce la literatura, la historia, ¿sí? U es privativo, sin, no, la negación de, y topos, como saben, es lugar. Así que no lugar, sin lugar, país de ninguna parte sería. Esto dicen que en realidad es una metáfora, es una manera risueña, los que están del lado de que lo que pretende Moro es burlarse de los libros de viajes, de una serie de posiciones teóricas del momento que ahora vamos a ver, y que Moro entonces lo que dice país de ninguna parte, porque ahí está diciendo, en realidad, esto es una denuncia de lo que está sucediendo en este momento en Gran Bretaña, y este país no existe, que ya avanza. Otros dicen lo contrario, que en realidad utiliza lo de país de ninguna parte o no lugar para referirse a que no hay ningún lugar tan bueno como este, a que está poniendo un espacio, un territorio modélico, digamos, ¿sí? Entonces, esto ha quedado en el imaginario y en la literatura, ¿sí? Y en la lengua que hablamos a diario, en nuestro vocabulario diario, como sinónimo de la mejor de las sociedades, ¿sí? Es un género literario, claramente, utopía y su lado B, que ¿cuál sería? A los que lo vieron en teoría 1. ¿Cuál sería el lado B? Yo no me acuerdo. A ver, ¿cómo le decimos a un sitio? Distopía, es decir, algo que está lejos de ser un lugar en el que todos desean vivir, un lugar a donde todo hombre sabio se dirige, sino lo contrario, ¿sí? Distópico, si pensamos que utopía es un lugar maravilloso, ¿sí? Le damos esa extensión, ese significado al significante utopía, bueno, lo contrario, distopía sería un lugar que no es maravilloso, un lugar donde no hay utopía. Entonces, ¿ahora se acuerdan? Bueno, y hay toda una discusión que ahora vamos a desgranar si en realidad Moro pretende hacer de utopía una herramienta de reflexión filosófica, va a exponer un proyecto político y social en el que él cree, ¿sí? Y además lo que queda claro es que a partir de eso, un libro utópico, distópico, Fahrenheit 951, me parece que es de libro de ciencia ficción, Un mundo mejor, ¿sí? Y varias de las series de televisión que, como por ejemplo la de los, no me sale cómo se llaman, esta serie famosa, la de los zombies, ¿sí?
son parte del género distópico, ¿sí? Entonces, ¿cómo está compuesto Utopía? Por 2 libros, nosotros vamos a leer el segundo, ¿sí? El primer libro es un diálogo de Tomás Moro con Rafael Gitlodeo, que es un supuesto compañero de viajes de Américo Vespucio, ya se los dije, ¿sí? Y realiza una crítica a la sociedad inglesa a partir de el ensalzamiento de la sociedad en utopía, y además pone en boca de Hitlodeo lo que él no puede decir, digamos, pone en boca de Hitlodeo la denuncia, ¿sí? Hitlodeo le relata acerca de la isla de Utopía, descubierta por él en uno de sus viajes, ¿sí? Y entonces vuelve a argumentar acerca del lugar que los filósofos deben ocupar en relación al poder político. Entonces, Hitlodeo tiene una mirada en la cual el filósofo, si bien admira a Platón, no le parece que los filósofos deban ser consejeros políticos de los gobernantes. Ya lo van a ver ustedes en el texto, ¿sí? Lo que ve Hitlodeo es que puede haber una mirada de denuncia, de acompañamiento, ¿sí? Pero entrar a ser consejero político de un gobernante, a lo que llevaría a un filósofo verdaderamente es haberse complicado en lo que hoy llamaríamos meter los pies en el barro, digamos. Bueno. ¿Se acuerdan más o menos de esto? Retomo los argumentos platónicos acerca de la relación entre los filósofos y los poderosos, y el primer libro también habla de por qué roba la gente, ¿sí? Cuáles son las causas de los robos. Se queja y denuncia que a veces las penas son exageradas, que se le aplican a los malhechores. Ahí también podría haber una denuncia con respecto a el aparato normativo británico, ¿sí? Y la manera en la que los príncipes europeos se estaban manejando a través de sus conquistas, sus luchas, el modo en que unos estados invadían a otros, ¿sí? Y el modo en el que, de algún modo, piensen ustedes que estamos justo en el momento del paso del feudalismo, del definitivo abandono, ¿sí? Del formato feudal y el paso a los territorios unificados. Y ahí cuando unifican los campos, que lo enclosure se llama en inglés, creo. ¿Es él el que habla de eso? Él en realidad, lo que está denunciando es cómo se van apoderando, claro, de territorios, ¿sí? Que antes estaban en distintas manos, ¿sí? Claro, y que ahora toda esa gente que va a la ciudad y es pobre y empieza a hacer como aún. Sí, es una denuncia sobre eso, sí señor. ¿Sí? Lo que dice es, están expulsando de sus tierras a los obreros, los que eran los obreros de la gleba, los siervos de la gleba, aquellos que trabajaban para el señor feudal, porque al apoderarse de esos territorios y entrar en pocas manos y utilizarlos para otras cosas, aunque quisieran generar riqueza, ¿sí? Lo que están haciendo es dejar sin modo de sustento a un montón de gente, tal cual, Marías. Sí, por eso muchos dicen que es una denuncia, ¿sí? Y no un texto alegórico simplemente, ¿sí? Entonces, ¿no le parece? Él plantea esto que vos estás diciendo, cuáles son las consecuencias de la definición de la propiedad privada, ¿sí? De que ya no, digamos, que se separen los territorios, que se determine a quién pertenece cada territorio, que podríamos decir amojonen los territorios y ya no haya posibilidad de movimiento, de llevar un rebaño a pastar de un lado al otro, de que los rebaños tomen agua en un arroyo porque pasa por el territorio de otro, y entonces eso empieza a empobrecer a esa gleba que empieza a pasar hambre y termina yéndose a las ciudades. Del otro lado, ¿qué hay? El mercantilismo acá, ahora sí, el mercantilismo en desarrollo, que ¿qué pretende? Justamente eso, tener en los centros más urbanos y en los asentamientos que empiezan a formarse,
los asentamientos urbanos que empiezan a formarse, tener mano de obra, ¿sí? Incipiente, estamos hablando todavía de mercantilismo, todavía no estamos hablando de que capitalismo y mucho menos de capitalismo desarrollado, ¿eh? De esto también van a ver, hay una variedad de posiciones, hay autores que dicen que ya para este momento el capitalismo caminaba, en realidad Gran Bretaña no tenía a esta altura demasiado poderío de ultramar, ¿sí? Está en este momento separándose de España, peleando con España, estamos en el momento en que se empiezan a definir, ¿sí?, los poderíos. Todavía la Armada de España está cerca de la Armada Invencible. Entonces, lo que tiene el segundo libro, que es el que vamos a leer, es la descripción de la isla de Utopía, es decir, de ese lugar al que todo hombre sabio se dirige. Quiénes son sus habitantes, cómo viven, qué costumbres tienen, cuáles son las leyes que los rigen, ¿sí? Para algunos la obra tiene una mirada lúdica y se agarran de estas cosas, por ejemplo, de los nombres geográficos. En principio, Anhidro, que es el río que pasa por Utopía, que en realidad quiere decir río sin agua, ¿sí? Hidro, agua, an, sin, el prefijo de negación, ¿sí? Otra cuestión que parecería que es una mirada lúdica es que Utopos es el founding father, es decir, el fundador, ¿sí?, el colonizador, el creador, el organizador, ese hombre fuerte que es capaz de darle una ley lo suficientemente profunda, pesada, importante, como decía Maquiavelo y vimos la clase pasada, feliz la república o el principado, ¿sí?, el estatus, que encuentre un hombre fuerte que lo dote de una legislación que no haya que cambiar. Bueno, y fíjense que le da Utopos, le da un nombre ridículo y sacado de Utopía, ¿no? ¿Sí? Bueno, sin lugar sería el Founding Father, con el nombre, ¿sí? Entonces, algunos autores van a decir que no hay una mirada lúdica, que desarrolla los detalles aún más pequeños de la organización social, que ese régimen institucional inventado es absolutamente racional y de alguna manera está avanzando hacia aparecer las ideas, los elementos del racionalismo que está empezando a emerger en el siglo XVI y que se va a conformar completamente en el XVII y nosotros vamos a ver a través de Locke y de Bourdieu. Entonces, ¿cuáles eran las intenciones de Moro? Que es lo que yo pretendo que ustedes reflexionen en el trabajo práctico. ¿Pretendía exponer el mejor de los regímenes de gobierno? ¿Mostrar un mundo mejor basado en la capacidad de organización de los seres humanos desde una antropología positiva, con una visión optimista y humanista? Porque verdaderamente creía profundamente en la racionalidad humana y en la bondad natural de los seres humanos y entonces en las posibilidades que estos seres humanos tenían de organizarse, como él muestra que está organizada Utopía, de dejar en las manos de los más sabios, de los más equilibrados, de los ancianos, de los que tienen mucho conocimiento. Ustedes van a ver cómo es la organización de gobierno, y entonces, a partir de eso, él lo que muestra para un lado de la biblioteca es eso, desde su antropología positiva, su creencia en la posibilidad de organización que tienen los seres humanos, y en que la bondad humana, y esto hay como una conexión con su mirada del catolicismo, la bondad humana tiene todas las posibilidades, es decir, el ser humano, si se organiza desde la bondad y la racionalidad conjuntas, no hay otra manera, en una mirada también platónica, de que accese la idea de bien y viva dentro de ella. El otro lado de la biblioteca considera que es una gran ironía, ¿sí? Que en realidad la isla descrita por Hitlodeo es una distopía, ¿sí? Es decir, un lugar distópico, un lugar donde no hay
utopía, ¿sí? No es un lugar mejor, sino todo lo contrario. Y detrás de esa fachada de sociedad feliz, se trataría de una sociedad opresora, hipócrita y aburrida, ¿sí? Ahora bien, ¿se acuerdan de Platón y la descripción de Platón, de su república y del modo de vida de Platón? Digamos, ¿se acuerdan que muchos dicen que Platón tiene una biblioteca que... Esperen que voy a venir para acá. Platón tiene una biblioteca que dice que lo que tiene que Platón es como el primer comunista, socialista, el primero que ve que hay que vivir de un modo en el que se compartan una serie de cosas, según Platón, incluida la crianza de los hijos, y sin vida familiar, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, y que lo mismo pretende Moro, y el otro lado de la biblioteca lo que está planteando es, bueno, no, el régimen de Platón es un régimen totalitario, podrá tener dimensiones de comunismo, socialismo, etcétera, pero en realidad lo que pinta Platón es un régimen totalitario en que, por ejemplo, los soldados ni siquiera tienen derecho a tener familia. Y lo mismo está planteando Moro, dicen estos autores. La mirada de Moro también está planteando un régimen en el que todo el mundo vive en un pseudo mundo feliz, en el cual no tienen ninguna posibilidad de esa libertad de la que hablaba Débora, ¿sí? Es decir, ven a Moro como una vuelta atrás, ¿sí? De esa bisagra que Maquiavelo plantea en relación de ese quiebre de esa del pensamiento teocéntrico al pensamiento antropocéntrico, de esa bisagra que cree verdaderamente en la racionalidad humana y las posibilidades humanas, Moro sería una vuelta atrás, ¿sí? Y expresaría así una contundente crítica al optimismo racionalista. Entonces, para repasar, porque es lo que ustedes van a trabajar, dio el nombre al género utópico, ya lo vimos, que es un tipo particular de reflexión crítica sobre las situaciones políticas y sociales reprochables, ¿sí? Lo reprochable y lo rescatable, el género utópico barra para otros distópico, ¿sí? ¿Qué propone él? Un modelo alternativo que para algunos sería mejor al que en ese momento se desarrolla en Gran Bretaña, ¿sí? Que para otros sería una distopía completa, ¿sí? Y él tiene, según la biblioteca que lo avala, una visión idealmente correcta, es decir, la opuesta a lo que estaría subliminalmente, indirectamente criticando. Entonces, ¿y pretendería qué cosa, Moro? Pues superar los defectos de esa sociedad, de lo que en ese momento está sucediendo. Él habla tiene en mente posiblemente Gran Bretaña, dicen, o a lo mejor toda Europa, porque en toda Europa está sucediendo eso, ¿sí? De la compartimentación del territorio, de la delimitación a partir de la propiedad privada y de la imposibilidad del pueblo más bajo de obtener recursos, ¿sí? Entonces, utopía o los textos utópicos o el desarrollo de textos utópicos o distópicos o la descripción de distopías, hoy en día nosotros lo aceptamos como un género literario claramente, además como una herramienta de reflexión filosófica sobre el deber ser, lo que sería mejor, ¿sí? Y un modo de exponer proyectos políticos y sociales, no solo desde la filosofía, sino desde la literatura, ¿sí? Y en nuestro imaginario, cuando decimos es una utopía, caminamos hacia una utopía. Bueno, esos son videos que yo ya se los subí a la plataforma Pedco, para que ustedes miren. Caminamos hacia una utopía. ¿En qué pensamos cuando hablamos de caminamos? El horizonte se corre, voy hacia la utopía y el horizonte cada vez se corre o se me aleja. En realidad pensamos que la utopía, le damos la extensión a ese término, ¿sí? El significado que le damos al significante utopía es de un sitio maravilloso, de lo que va a ser mejor, de algo que todavía no existe pero podemos alcanzar. Bueno, esas son las tensiones que hay en el texto de Moro. Voy a dejar de compartir esto
¿sí? Para mostrarles la tarea, el trabajo práctico que ya tienen subido a la plataforma también. Y una ventana es esto. Entonces, ¿lo están viendo el trabajo? Sí. Entonces, Tomás Moro, ¿utopía o distopía? ¿Subordinación de la política a la ética o deseos de permanencia del statu quo? ¿Sí? ¿Qué está quejándose del avance de la historia que se mueve rumbo a la finalización de la monarquía absoluta? ¿Le molesta esa diversificación de espacios y esas libertades que adquieren todavía en ese momento apenas la burguesía? ¿Sí? Entonces pretende que permanezca el statu quo y el poderío, por ejemplo, de la Iglesia Católica. ¿Sí? Bueno, acá van las indicaciones que son para todos y todas las mismas. Quien quiere, los que pueden, los que trabajan bien con su pareja pedagógica, lo pueden hacer en conjunto, yo no tengo problema. ¿Sí? Son las mismas indicaciones. A partir de la lectura del libro 2 de Tomás Moro. Reflexionar sobre cuáles son las intenciones de Moro en este sentido en el que reflexionábamos recién en el mini PowerPoint. ¿Sí? Bueno, está pretendiendo exponer el mejor de los regímenes de gobierno, mostrar un mundo mejor basado en la capacidad de organización de los seres humanos desde una antropología positiva y con una visión optimista y humanista basada en la creencia y en las posibilidades de la razón y la bondad humanas naturales, o por lo contrario, plantea una gran ironía. La isla descrita por Itlodeo es en realidad una distopía. Detrás de la fachada de sociedad feliz se trataría de una sociedad opresora, hipócrita y aburrida. Moro expresaría así una contundente crítica al optimismo racionalista, como ya vimos, ¿sí? Bueno, y acá les vuelvo a repetir algo que recién hablamos, pero era por si no llegaba a pasarles el power antes de darles la tarea, ¿sí? Utopía es un vocablo que se le reconoce a Tomás Moro, como que lo haya acuñado él, ¿sí? Como título del libro, que ya vimos que está publicado en 1516, una supuesta sociedad modelo sin pobreza, sin esos pobres, ¿sí? Que el territorio estaba expulsando, sin crímenes ni violencia, ¿sí? O no negación y topos, bueno, ya lo vimos, ¿sí? No lugar que no existe, lugar de ninguna parte, ¿sí? Es un plan, un proyecto, una doctrina, un sistema deseable que parece muy difícil su realización, ¿sí? El diccionario de la Real Academia Española dice que es la representación imaginativa de una sociedad futura de características favorecedoras del bien humano. Eso para que vean qué tenemos en nuestro imaginario, ¿sí? Utopía, ¿sí? Bueno, feliz, ideal, floreciente. Eutopos, buen lugar feliz, un lugar feliz que se halla en ninguna parte, ¿sí? Bueno, y acá siguen distopía, y acá les puse algunos ejemplos, que son los que les mencioné hace un ratito, 1984 de George Orwell, Fahrenheit 451 era de Ray Bradbury, Un mundo feliz de Aldous Huxley, ¿sí? Y el término puede usarse por extensión para definir a una sociedad de existencia real que ha involucrado y se encuentra en una etapa avanzada de desintegración con un Estado y un régimen de gobierno totalitarios, ¿sí? Todas estas son distopías. Hoy podríamos decir, esperen que vuelvo para acá, muchas de las cosas que estamos viviendo son vistas y pensadas por muchos pensadores como Byung-Chul Han, que vamos a ver en la unidad 4, como situaciones distópicas, ¿sí? El distanciamiento, el no poder reunirnos, el tener que estar con la boca tapada como si fuera una mordaza, ¿sí? Bueno, no vamos a ver un texto sobre eso de Byung-Chul Han porque todavía no están condensados en un texto, son artículos periodísticos. El otro que también habla de esto es Yuval Harari, de quien también vamos a ver un texto en la unidad 4. Voy avanzando, quiero avanzar rápido, porque así llegamos a analizar
nos queda mes y medio para analizar la unidad 4, porque la 5 en general la mencionamos rápidamente y ustedes después trabajan para el trabajo final con la unidad 5 en relación a las anteriores. Quiero que me digan, ahora quedan unos minutos, si alguno quiere prender la cámara, préndala, que me cuenten qué se acordaban de esto, qué les recordó, o si después de haberlo escuchado se acordaron de Tomás Moro o Thomas More. Sí, yo me acordaba de eso que te había comentado y de